vamos a hablar un poco de heridas y cicatrización, ¿ya? En relación a heridas y cicatrización vamos a hablar de esta manera, ¿ya? En primer lugar, tenemos que clasificar a las heridas como limpias, contaminadas, contaminadas o sucias, ¿ya? Las heridas limpias son aquellas en las cuales uno no abre el tracto digestivo, ni el tracto respiratorio, ni el tracto urinario. No existe contacto de la mucosa con el exterior, no se abre el intestino, ojo, ¿ya? Por ejemplo, ejemplo de heridas limpias, tenemos una laparotomía en blanco, ¿ya? Laparotomía en blanco. ¿Qué quiere decir laparotomía en blanco? Por ejemplo, entramos a operar a un paciente con apendicitis, ¿ya? El interno estaba de guardia con el R1, ¿ya? Entonces, evaluaron al paciente, le dijeron tiene apendicitis, le pidieron todo, ¿ya? Y supuestamente fue apendicitis. Viene el cirujano y ya se deja convencer por el interno, por el residente, y le dice, sí, eso es una apendicitis, vamos a entrar a la sala. Entran a sala y, ojo, no hay nada, el apéndice normal. ¿Qué operaron? Una diarrea, ¿ya? Entonces, como solamente abrieron el abdomen, no vieron nada, ¿ya? Todo estaba normal, no sacaron nada. Entonces, eso se conoce como laparotomía en blanco, ¿ya? Y es una herida limpia, ¿ya? Por ejemplo, también una herida limpia es una cirugía de hernia, una hernioplastía, porque no se entra en la cavidad abdominal, no se apertura ningún intestino. También es una herida limpia. Cuando uno opera también una obstrucción abdominal, una obstrucción intestinal, ¿ya? Y uno corta bridas y adherencias, pero no abre el intestino, también es una herida limpia, ¿ya? A veces cuando uno corta bridas y adherencias, uno puede lesionar la serosa del intestino, pero no se abre el intestino, se lesiona solamente la serosa, que es una parte del intestino, de la pared del intestino. También sigue siendo una herida limpia, ¿ya? Una herida limpia. Para que sea herida, para que pase de limpia a limpia contaminada, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que abrir el tubo respiratorio, digestivo, genitourinario, ¿ya? O sea, la mucosa tiene que exponerse, ¿ya? Pero ojo, hablamos de limpia contaminada cuando no hay salida de material, ¿ya? O la salida del material está controlada, ¿ya? Controlada. Por ejemplo, una cirugía de ¿qué? De colon, ¿ya? Una cirugía de colon programada, ¿ya? Colon, pero programada. Programada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros operamos colon, una cirugía de cáncer, por ejemplo, colorectal, cuando operamos, colocamos, ¿qué? Colocamos gasas embebidas con yodo povidona. Y de esta manera, pues, abrimos el intestino sobre esas gasas, ojo, sobre esas gasas. Y si es que por ahí tal vez cayese, aunque casi nunca cae nada, por cierto, ¿ya? Cayese, va a caer sobre la gasita, ¿ya? Entonces, por eso son heridas limpias contaminadas, porque tenemos un control de la contaminación, ¿ya? Lo estamos controlando. Cuando uno no tiene control de la contaminación, ¿ya? Control de la contaminación pasa a ser contaminada, ¿ya? Dentro de las heridas limpias contaminadas también tenemos, por ejemplo, una apendicectomía, ¿ya? Una apendicectomía, ojo, obviamente el cirujano no quiere que se derrame contenido intestinal, por eso toma las precauciones del caso, saca el apéndice sin tocar los bordes, ¿ya? Y por eso sigue siendo una herida limpia contaminada, sobre todo obviamente congestivas, supuradas, cuando no hay pus, porque cuando ya hay pus pasan a ser, ¿qué? Sucias, como vamos a ver, ¿ya? Bueno, las heridas contaminadas ya se van a dar cuando ya existe salida del contenido del tubo digestivo, salida del contenido del tubo digestivo, por ejemplo, una cirugía biliar con bilis infectada, cirugía genitourinaria con orina infectada, ¿ya? Cuando ya el contenido del aparato digestivo entre en contacto con el peritoneo. Por ejemplo, una cirugía de apéndice también puede ser contaminada. También de apéndice congestiva, como también de apéndice supurada puede ser contaminada. ¿Por qué? Porque qué tal, no sé, está el interno en su último mes de rotación de cirugía general. Y si está en un hospital que permite la docencia, el cirujano le dice, ¿sabe qué? Tú has portado bien, has hecho tu trabajo, vas a operar tu apéndice. Entonces el interno entra bien animoso a operar su apéndice, pero como obviamente no tiene la técnica muy depurada como un cirujano, ¿qué va a pasar? Va a cortar su apéndice, ¿ya? Y cuando quiere sacar el apéndice, la va a sacar y la va a rozar con la herida, la va a rozar con el mismo peritoneo. Entonces, ¿qué te va a decir el cirujano? Oh, ya la fregaste, brother, contaminaste, ¿ya? Entonces, cuando uno ya, toca o rompe las reglas de la asepsia y de la antisepsia y se derrama contenido, ya, de intestinal sobre la herida o sobre el peritoneo, la herida pasa a ser contaminada, ya, contaminada o contaminada. Por ejemplo, ¿cómo te pueden poner en el enunciado? Paciente operado, paciente entra a cirugía para operarse de, no sé,
de una cesárea, ¿ya? Y en la cesárea, sin darse cuenta, lesionan el intestino y se derrama el contenido en la cavidad abdominal. Entonces, ¿eso qué es? Una herida contaminada, ¿ya? Ojo, una herida contaminada. Una herida sucia es aquella en la cual uno ya habla el abdomen y ¿qué? Y hay pus o heces. Por ejemplo, una peritonitis, un colon perforado, un trauma abdominal. Esas son heridas sucias, cuando ya hay pus o heces dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? Debemos saber que cada tipo de herida amerita un tratamiento, ¿ya? Las heridas limpias, ojo, solamente necesitan profilaxis cuando usan malla, ¿ya? Pero cuando no usan malla, ojo, ¿basta con qué? Simplemente nada, no se da nada en las heridas limpias, ¿ya? Pero cuando utilizan malla, ahí sí debemos colocar antibiótico profilaxis. Y el ejemplo más frecuente de heridas limpias es la hernioplastia. Y la hernioplastia se utiliza malla, sí damos antibiótico profilaxis, ¿ya? Las heridas limpias contaminadas, por ejemplo, una apendicectomía de un apéndice congestiva, supurada, sí van a profilaxis. Ahorita vamos a explicar qué es profilaxis, ¿ya? Las heridas contaminadas también deben ir a profilaxis, pero las heridas sucias deben ir a tratamiento antibiótico, o sea, darles antibióticos por 7 a 10 días, ya, esa es la diferencia. Ojo. Además, vamos a hablar ahora de heridas traumáticas, ¿ya? Las heridas traumáticas ya de entrada son heridas contaminadas, pero cuando pasan más de 6 horas, pasan de contaminadas a sucias, ya luego de las 6 horas. Eso es importante, ¿ya? Recuerden que las heridas con pérdida de tejido y por mordedura canina, o por mordedura humana, o por mordedura de lo que fuera, son de frentes heridas sucias, ¿ya? Obviamente las heridas limpias tienen un riesgo de infección bajo. Las heridas limpias contaminadas sigue siendo bajo el riesgo de contaminación, de sobreinfección, por liso. Las heridas contaminadas sigue siendo bajo, pero ojo, las heridas sucias, el riesgo es muy alto, del 50%. La mitad de las heridas sucias se van a contaminar, ¿ya? O se van a infectar con una ISO. Es por eso que en las heridas sucias nosotros a veces preferimos que dejar la herida abierta, ¿ya? Dejar la herida abierta, pregunta de examen, ¿ya? Y aplica para cualquier tipo de herida sucia, ojo, para herida sucia por mordedura canina en miembros inferiores, para herida sucia, por ejemplo, de una apendicectomía también aplica, para herida sucia de un divertículo perforado también aplica, se puede dejar la herida abierta, ojo. Bueno, la antibiótico profilaxis. La definición de antibiótico profilaxis es el antibiótico que se da ya al momento de la inducción anestésica, correcto, 30 minutos antes de la incisión, 30 minutos antes de la incisión, ojo, ¿ya? Ese es el momento en el cual se debe administrar el antibiótico. El antibiótico lo vamos a administrar dependiendo de la cirugía que vamos a tener. Si estamos ante una cirugía limpia, por ejemplo, una cirugía de hernioplastia, ¿qué antibiótico vamos a usar? Vamos a usar antibióticos dirigidos contra la flora de la piel, porque estamos hablando de una incisión sobre la piel de una cirugía limpia, no se ha abierto el tracto digestivo para nada. Entonces, los gérmenes que pueden sobreinfectar la herida, ¿cuáles son? Son básicamente los gérmenes de la piel, estafilococo y estreptococo. Por eso que en cirugías limpias utilizamos generalmente cefazolina, ¿ya? Cefazolina o cefalexina cuando ¿ya? Dependiendo cómo manejemos al paciente, ¿ya? Y en las heridas limpias contaminadas o contaminadas, generalmente estas heridas van a ser, ¿por qué? Por ejemplo, por apendicectomías, ¿ya? Por apendicectomías de apéndice congestiva, ¿ya? Por ejemplo, una cirugía de colon programada, ¿ya? Entonces, cuando abrimos el tracto digestivo, ya vamos a tener gérmenes que pueden contaminar la herida, que pueden ser gram negativos y anaerobios. Entonces, los antibióticos profilácticos tienen que estar dirigidos contra estos gérmenes. Por eso utilizamos para gram negativos la mayoría de las veces ceftriaxona, ¿ya? O también podemos utilizar gentamicina, asociado a ¿qué? A un antibiótico contra anaerobios, que puede ser clindamicina, que puede ser metronidazol, ¿ya? Y esa es la manera como más o menos hacemos nuestro antibiótico profilaxis, ojo. ¿Ya? Recuerden que el antibiótico profilaxis se puede repetir si la cirugía demora mucho, ¿ya? Cada 3 horas, ya algunos libros dicen cada 4 horas, se puede repetir el tratamiento antibiótico, ¿ya? Tratamiento antibiótico no, está mal, es antibiótico profilaxis, es el nombre correcto, ¿ya? La duración, pero este antibiótico nunca se puede administrar más de 24 horas, porque si uno lo administra más de 24 horas, ya deja de ser antibiótico profilaxis y pasa a ser
terapia antibiótica. Ojo, mucho ojo, ¿ya? En el servicio de colon, ¿nosotros qué hacemos? Operamos colon programado, cirugía colorectal, ¿ya? Entonces, en estos pacientes nosotros generalmente damos ceftriaxona más metronidazol o clindamicina más gentamicina, ¿ya? O clindamicina más gentamicina. Ojo. O gentamicina más metronidazol también solemos dar. Ojo, ¿ya? Y esto generalmente lo damos por 3 dosis, sobre todo el metronidazol, ¿ya? O sea, nunca pasamos las 24 horas, porque está demostrado que no tiene ningún beneficio dar más de 24 horas si es antibiótico profilaxis, ya no hay ningún beneficio adicional. Ojo que el antibiótico profilaxis solamente está dirigida ¿para qué? Ya es pregunta de examen, ¿ya? La antibiótico profilaxis solamente está dirigida ¿para qué? Para evitar la SISO. Ese es su objetivo, no existe ningún objetivo adicional, ¿ya? Para evitar la SISO. ¿Cuál es otra medida que hacen los cirujanos para evitar las infecciones del sitio operatorio? Lavarse las manos. El lavado de manos también es una medida para evitar las infecciones del sitio operatorio. Ojo, también motivo de preguntas, ¿ya? No sirve ni el lavado de manos ni el antibiótico profilaxis, no sirve para evitar abscesos intraabdominales. Por ahí los pueden agarrar, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las fases de la cicatrización, ¿ya? Suelen venir preguntas de la cicatrización, ojo, ya casi todos los años vienen, y sobre todo la fase proliferativa, así que mucha atención a esta diapo que lo vamos a resumir acá, ¿ya? Las fases de la cicatrización son básicamente 3. Primero tenemos la fase inflamatoria o de hemostasia, fase inflamatoria o de hemostasia que dura de 0 a 4 días, ojo, de 0 a 4 días. Esta fase se va a caracterizar, ¿por qué? Porque el organismo quiere, en primer lugar, responder a la agresión, ¿ya? Quiere generar una hemostasia, ¿ya? Y también quiere evitar, ese es el objetivo, ¿ya? Y como el objetivo es este, van a preponderar las células inflamatorias, ¿como qué? Como los polimorfonucleares, como los macrófagos, ¿ya? Y como, perdónenme, los macrófagos e incluso los linfocitos. Estas son las células que se van a encontrar aumentadas en esta primera fase, ojo, ¿ya? Los linfocitos son los que se elevan de manera más tardía, por cierto, ¿ya? Luego tenemos la fase proliferativa, que es de los 4 a 12 días. En esta fase ya prácticamente la infección, la posible infección ya está controlada, ya se dio la hemostasia, ya tenemos una costra, un tejido ahí transitorio, ojo, ¿ya? Pero obviamente no está recuperada la herida, por eso tiene que haber una suerte de proliferación de los tejidos, ¿ya? Que también se le puede llamar como granulación, y así lo ponen en el examen, granulación, ojo, ¿ya? Se forma tejido de granulación para reparar los tejidos, ¿ya? Y básicamente lo que se empieza a formar es colágeno. ¿Y qué tipo de colágeno? El colágeno tipo 3, ojo, el colágeno tipo 3, ¿ya? Este colágeno tipo 3 es transitorio, como vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Y quién forma este colágeno? Los fibroblastos. Es por eso que la célula que más predomina en esta fase es los fibroblastos, pregunta de examen, ¿ya? Luego vamos a tener la fase de la maduración. En la fase de la maduración, este colágeno tipo 3 va a ser reemplazado por un colágeno tipo 3, ¿ya? Por un colágeno tipo 1, que es el colágeno de la piel, que es el colágeno definitivo, ¿ya? Y también el tejido se va a reestructurar poco a poco, con el objetivo de recuperar, entre comillas, su normalidad. Pero ojo, nunca se vuelve a recuperar la normalidad, jamás. Un tejido nunca vuelve a ser igual como era antes de lesionarse, ¿ya? Ojo, ¿ya? Entonces acá tenemos la célula que predomina también es los fibroblastos, Entonces acá tenemos con colorcitos, vean acá que la principal célula en los primeros días son los neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos. También acompañan los macrófagos, ojo, ¿ya? Y también se comienzan a levantar los linfocitos, ojo. Ya, los fibroblastos son las células que predominan justamente en la fase proliferativa, como ustedes ven acá, en la fase proliferativa, ¿ya? Con el objetivo de que formar nuevos vasos, con el objetivo de que de formar colágeno, de reestructurar la herida. Ese es el objetivo, ¿ya? Proliferación endotelial también, ojo, formar nuevos vasos, ¿ya? En angiogénesis, formar nuevos vasos. Eso también es importante porque preguntan en la fase proliferativa, ¿ya? Ojo.
Factores que retrasan la cicatrización. ¿Qué factores van a retrasar la cicatrización? ¿Ya? Tenemos en primer lugar la edad, no es la misma que una herida en un paciente joven, que un paciente ancianito, ¿verdad? El tabaquismo es perjudicial para todos. Si fuman, no lo hagan, muchachos, ¿ya? La desnutrición proteico-calórica, ¿ya? La diabetes, la inmunosupresión, esteroides, obviamente tiene que ver con la síntesis con la reparación de los tejidos, ¿verdad? La quimioterapia, la radiación, la infección, cuerpo extraño, vasculopatía periférica. Todo esto dificulta la cicatrización. La vasculopatía periférica se va a presentar en pacientes diabéticos también, por cierto, ¿verdad? Entonces, por eso las heridas no sanan en un paciente diabético. Por eso las heridas no demoran mucho en sanar en un paciente que tiene varices, por ejemplo, también, para hablar de vasculopatía periférica, ¿ya? La radiación también y todo eso, ¿ya? Recuerden que la resistencia de una cicatriz se recupera el 80% a los 3 meses, pero ojo, nunca vuelve al 100%, ya, nunca vuelve al 100%, ¿ya? ¿En qué momento ocurre la epitelización en las heridas quirúrgicas reaproximadas? Esto es importante porque esto nos va a servir en nuestra rotación. Si estamos rotando cirugía general, lo que se suelen preguntar ustedes es que cuando el paciente sale de sala o al día siguiente de sala, ustedes lo ven con un apósito, ¿verdad? Cubierto con gasas. Y su pregunta es, ¿le cambio el apósito? ¿Le curo la herida? ¿Le retiro el apósito? ¿Qué hago? Ya, ustedes deben saber que ustedes no deben retirar el apósito antes de las 48 horas. ¿Por qué? Porque antes de las 48 horas no se ha formado ninguna barrera, ¿ya? Ninguna barrera. Y si tú retiras el apósito antes de las 48 horas, los gérmenes pueden entrar hacia la herida e infectarla, ¿ya? Pero pasadas las 48 horas se dice que ya se ha formado una barrera a nivel de la herida, ¿ya? O sea, como decir una costra, por decirlo así, ¿ya? Y obviamente esta barrera va a impedir la contaminación, ¿ya? O sea, los apósitos se retiran pasadas las 48 horas, ¿ya? Acuérdense, para que no metan la pata, ¿ya? Tipos de cierre de una herida, ¿ya? Los tipos de cierre van a ser diversos. Tenemos el cierre por primera intención, cierre por segunda intención y el cierre por tercera intención, ¿ya? Ojo. Entonces vamos a representarlo con un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, primera intención es el cierre que hacemos en sala de operaciones, ¿ya? En sala de operaciones. Es el cierre que hacemos en emergencia, pero también es el cierre que vamos a hacer en heridas, ¿ya? Por mordeduras, ¿ya? Por mordeduras. Habíamos dicho que mordeduras son sucias, ¿por qué vamos a cerrar? Pero ojo, por mordedura canina en rostro. Ojo, las heridas por mordeduras en rostro se pueden cerrar por primera intención, a pesar de ser heridas sucias, pregunta de examen, ¿ya? ¿Por qué? Porque el rostro es bastante bien irrigado, ¿ya? O sea, está muy irrigado, tiene bastante célula inflamatoria, bastante de todo, y eso evita que las heridas se infecten, ¿ya? Y no solamente eso, también por el trauma estético, obviamente. Nadie quiere tener una herida abierta en el rostro. Por eso las heridas por mordedura canina en rostro se cierran por primera intención. Acuérdense, es pregunta de examen, ¿ya? Cierre por segunda intención. Por ejemplo, las mordeduras caninas en miembros inferiores. Mordeduras en miembros, ya en miembros. Entonces viene un paciente y te dice, doctor, me ha mordido el perro, le ves la herida, está roja, inflamada, ¿ya? Y tú qué le dices, no, como está en su pierna o en su brazo, le lavas con agua, con jabón, con lo que tengas a la mano, ya con cloruro, con jabón, y le dice al señor que vaya a su casa y que eso va a cerrar solito, ¿ya? Entonces eso se conoce como cierre por segunda intención, ¿ya? Es el cierre espontáneo, ¿ya? El cierre espontáneo. ¿Por qué es que se cierran las heridas? Porque recuerden que la piel crece de este lado y de este lado y se junta acá, ya eso es importante. Ojo, ya desde un lado hacia el otro y se va juntando. No es que la piel comienza a crecer desde abajo, ¿ya? Generalmente la piel se empieza a cerrar así, de esta forma. Crece desde los lados, ya desde los lados, mejor dicho, ¿ya? Ojo. Pero bueno, ¿qué pasaría si este mismo paciente te llega a tu consulta, tú estás en el serum, ya después de 4 o 5 días el paciente ha sido bien cuidadoso, se ha lavado su herida en su casa con agua, con jabón, y regresa a la consulta el cuarto a quinto día con su herida abierta. Te dice, doctor, ¿sabe qué? Ya me curé mi herida, está rojita, no la veo infectada, no tiene pus, así se va a quedar abierta, y tú le dices, no, ¿sabe qué? Tiene razón, su herida no tiene ningún signo de infección, ya, por ende la voy a suturar.
Ese cierre se llama cierre por tercera intención o cierre primario diferido, ¿ya? Primario diferido, ojo. Ya, en ese cierre primario diferido, la mayoría de las veces también se puede avivar los bordes, ¿ya? Se puede avivar los bordes, ojo. Bueno, ¿qué nos interesa saber también? El tema de cuándo retirar las suturas, es motivo de pregunta, no solamente en el examen, sino en nuestra vida diaria y también cuando somos internos, residentes. Ya, deben saber que las suturas en zonas de tensión se retiran los puntos a los 14 días, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno lo retira antes, como está sometida a constante estiramiento, podrían, ¿qué? Abrirse, ¿ya? Suturas en zonas sin tensión, el retiro de los puntos se va a hacer en los 7 días. Suturas en rostro, el retiro de puntos se hace a los 3 a 5, a los 5 días, ¿ya? Recuerden que las suturas que vamos a utilizar van a depender mucho del tejido que queramos reaproximar. En la piel nosotros deberíamos usar idealmente nylon, ¿ya? Y si es en el rostro, pues nylon 5 ceros, ya es lo ideal, ¿ya? 5 ceros, ojo. ¿Ya? En el resto de la piel, nylon 3 ceros está bien, ¿ya? En las mucosas, nosotros deberíamos usar suturas no nylon, porque el nylon puede cortar las mucosas, ¿ya? Entonces, ¿qué utilizamos en las mucosas? Se puede utilizar catgut, por ejemplo, que es una sutura reabsorbible, ya reabsorbible, multifilamento, ya, pero el problema del filamento que es reabsorbible es que se puede sobreinfectar, ¿ya? Las suturas multifilamentos se pueden sobreinfectar, ¿ya? O sobrecontaminar, más correcta, sería más correcto decirlo así. ¿Ya? En cambio, las suturas monofilamento como el nylon, que por cierto el nylon es irreabsorbible, generalmente no se van a infectar, ¿ya? No se van a infectar. Luego tenemos el Vicryl. El Vicryl también nos va a servir para cerrar mucosas, sobre todo en episiotomías, en vagina, por ejemplo, ¿ya? También nos va a servir. Pero la sutura tipo Vicryl o ácido poliglicólico, ¿ya? Y la poliglactina también, ¿ya? Este tipo de suturas, el problema es que también son reabsorbibles, ojo, pero también son multifilamento y también se pueden sobreinfectar, ¿ya? Se pueden sobreinfectar, ojo, ¿ya? Recuerden que para cerrar el abdomen luego de una laparotomía, la mejor sutura no es una sutura, son las grapas, ¿ya? Son las grapas, ¿ya? Son las grapas, esto es importante, ¿ya? Cuando revisemos preguntas vamos a revisar más sobre suturas, ¿ya? Porque hay una característica especial de las suturas, ¿ya? Ojo. O lo revisamos mejor ahora, ¿ya? Recuerden que la sutura en piel debe ser una sutura, ¿ya? En primer lugar, debe tener los bordes evertidos. Cuando uno es interno a veces piensa que mientras menos herida le deje, o sea, mientras que no se vea ni siquiera un bordecito de herida es mejor. Falso, ¿ya? Los bordes tienen que estar evertidos, o sea, tiene que verse la línea de la herida, así, la línea de sangrecita, así, de la cicatrización, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno invierte los bordes, ¿qué pasa? Junta piel con piel, y cuando le quitas el punto, ¡pum!, esa herida se abre como una flor, ¿ya? Entonces los bordes tienen que estar evertidos, ojo, ¿ya? No tiene que haber mucha tensión, ¿ya? La tensión tiene que ser moderada, tampoco se tiene que obviamente apretar mucho, porque puedes isquemizar y hasta necrosar la piel, ¿ya? En cambio, la sutura en intestino, o sea, ¿ya? La sutura en intestino, esta sutura tiene que tener los bordes invertidos, ¿ya? O sea, la mucosa no puede estar en contacto con el exterior, ¿ya? Tiene que ser una sutura también con tensión moderada, o mejor dicho, sin tensión, así lo van a poner, sin tensión, ¿ya? Sin tensión, ojo, ¿ya? Tiene que ser una sutura impermeable. ¿Por qué? Porque tú no quieres que se escape contenido, ¿verdad? Impermeable, ¿ya? Bueno, y obviamente tiene que tener condiciones locales buenas, pues no vas a suturar sobre un tejido inflamado, no vas a suturar sobre un cáncer, ojo, ¿ya? Eso es importante. Ya lo vamos a ver con ejemplos también en las otras partes.